Cuando el deudor cumple con su obligación, lógicamente su responsabilidad habrá concluido sin problemas, puesto que cumplió con lo pactado, pero todo lo contrario sucede con quienes no cumplen en tiempo y forma, es decir, cuando hay incumplimiento, ya que los efectos serán contrarios a derecho. La principal forma de cumplir con una obligación es pagándola, y este pago produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. Nuestro Código Civil para el Estado de Tabasco establece diversas formas de cumplir con el pago de una obligación aun cuando el deudor no está de acuerdo. Incluso esta obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor al que se comprometió a pagarla. Como forma de cumplimiento de la obligación, el deudor hace el ofrecimiento del pago, pero también puede consignarlo en caso de que el acreedor se negare a recibirlo, no quiera otorgar documento correspondiente, se desconozca al acreedor, sea incapaz, se dude sus derechos o esté ausente. Es decir, que puede acudir ante un departamento de consignaciones y pagos de algún tribunal o autoridad competente a fin de hacer el depósito de dinero o hacer entrega de objetos en manos de una tercera persona, y ésta se encargará de hacerlos llegar al acreedor. Por lo tanto, el ofrecimiento de pago y consignación tendrá los efectos siguientes. En su aspecto positivo se tendrá por pagada y por lo tanto se extinguirá, quedando el deudor liberado de la obligación, pero el acreedor se le puede imponer la obligación de pagar los gastos que haya hecho el deudor por la consignación. Y en su aspecto negativo, si es fundada la oposición del acreedor, la consignación se tiene por no hecha y por lo tanto subsistirá la deuda. Incumplimiento de las obligaciones significa la no satisfacción por parte del deudor respecto a la obligación, por lo tanto ocasiona una responsabilidad civil, devolución o pago del bien, reparación del daño e indemnización, con excepción de que se trate de un incumplimiento a causa de fuerza mayor o caso fortuito. Existe la evicción cuando se priva total o parcialmente del objeto al comprador por sentencia emitida por un juez en virtud de una previa acción de la compra, es decir, cuando un comprador anterior a él reclama ante un juez y éste le otorga la cosa. En este sentido, el vendedor tiene la obligación de compensar al comprador que sufrió la evicción
porque todo el que enajena está obligado a responder por la evicción, aunque no se haya expresado. Sin embargo, nuestro Código Civil estipula algunos ejemplos en las que el que enajenó no responde por la evicción, como por ejemplo, si así se hubiere convenido, o cuando el adquiriente ha renunciado al saneamiento, si lo hizo con conocimiento de los riesgos y aún así aceptó las posibles consecuencias, si el adquiriente no informa de la evicción al que le enajenó, o si la evicción tuvo lugar por culpa del adquiriente. Por saneamiento se entiende como el derecho que tiene la víctima que sufre la evicción. Quien transmitió el dominio de la cosa del que se ve privada debe restituir la prestación que a su vez recibió y sus accesorios. Si el enajenante y adquiriente proceden de mala fe, no tendrá el segundo en ningún caso el derecho al saneamiento ni a la indemnización de ninguna especie, así que el adquiriente puede restituir los frutos o bien tomarlos como una reducción o compensación, según sea el caso. Por buena fe, el que enajenó está obligado a entregar al que sufrió la evicción el precio íntegro que recibió por el bien, los gastos causados en el contrato, los gastos del pleito de evicción y saneamiento y el valor de las mejoras útiles y necesarias. Por mala fe, el que enajenó, además de las obligaciones ya mencionadas, deberá devolver a elección del adquiriente el precio del bien que tenía al tiempo de la adquisición o el que tenga el tiempo en que sufre la evicción, satisfacer al adquiriente el importe de las mejoras útiles, necesarias y voluntarias que haya hecho en ese bien y pagarle los daños y perjuicios. Se dice que un acto jurídico se ha realizado bajo simulación cuando en realidad es un acto fingido, es decir, una declaración aparente que se emite de acuerdo con la otra parte para engañar a terceros. Se habla de una simulación absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, y es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Si la simulación comprende solo una o más cláusulas del acto y si el acto se celebra por medio de prestanombre. Por lo tanto, los efectos en la simulación absoluta sería que la sentencia del acto simulado se declare como inexistente. En la simulación relativa, el efecto sería establecer la nulidad del acto oculto y la existencia del aparente. Y el efecto en ambas simulaciones es restituir la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses.